En principio, bueno, ya me presentaron, mi nombre es Sebastián Dotro, soy Architect System Engineer de Fortinet para la región de Sudamérica Este, y el objetivo de la charla de hoy es, bueno, charlar con ustedes acerca de uno de los modelos de seguridad de mayor difusión en el último tiempo, ¿sí? Está potenciado directamente por el crecimiento del teletrabajo, ¿sí? Fue una gran explosión de teletrabajo que hemos tenido durante la pandemia y esto ha traído diferentes problemáticas o diferentes necesidades a a los organizadores o a los administradores de red, ¿no? Y me refiero particularmente al modelo de Zero Trust Network Access, ¿sí? Es un concepto de seguridad que en definitiva lleva todos los pilares y todos los mandamientos de los modelos de redes Zero Trust, ¿sí? Y básicamente se aplican en el consumo de aplicaciones. En definitiva, Zero Trust Network Access es llevar los principios de las redes Zero Trust al consumo de aplicaciones, al acceso de las aplicaciones. ¿Bien? Entonces, si hablamos principalmente de cómo brindar herramientas, cómo brindar mecanismos para que los usuarios puedan trabajar desde sus casas y puedan acceder a recursos internos, los administradores de red y los administradores de seguridad se van a encontrar en un gran dilema, ¿no? Por un lado, tienen que velar por la seguridad de los datos, seguridad de la información que está dentro de las compañías, ¿sí? Y deben proveer un mecanismo de acceso absolutamente controlado, con mucha visibilidad, ¿sí? Deben tener mucha visibilidad de tráfico que cursa de usuarios trabajando fuera de la compañía hacia los datos que están resguardados en diferentes ubicaciones, ¿no? Entonces, ese mecanismo tiene que tener mucha visibilidad y tiene que tener mucho control. Y uno de los principales requerimientos de ese mecanismo es que esconda las aplicaciones, ¿sí? Que prevalezca el ocultamiento de esas aplicaciones desde Internet, desde un medio inseguro, desde un medio público, ¿sí? Ahí robusteciendo las políticas de firewall. Por otro lado, deben proveer un mecanismo absolutamente robusto para que esos usuarios se autentiquen, ¿sí? Básicamente hay que empezar a molestar un poco al usuario para poner contraseñas de longitud amplia, con diferentes caracteres, las políticas de renovación de esas contraseñas. Tenemos que exigir que los usuarios tengan segundo factor de autenticación para que puedan demostrar que realmente son ellos los que están intentando acceder a recursos absolutamente críticos de las compañías, ¿no? Y por otro lado tenemos otras configuraciones o otras políticas a tener en cuenta, como por ejemplo, qué tráfico va por adentro de las VPNs para consumir las aplicaciones y qué tráfico va por afuera, el tiempo de vida de las sesiones, ¿sí? Por la actividad, cuál es el timeout de las sesiones. En definitiva, hay muchos valores que los administradores de seguridad tienen que tener en cuenta para resguardar la información sensible, ¿sí? Pero por otro lado, la vereda de frente tenemos la experiencia de los usuarios, ¿sí? Es algo que no podemos descuidar. Los usuarios que están en su casa trabajando, que están fuera de la compañía, son usuarios que en líneas generales no tienen conocimientos técnicos, y probablemente, y sin ninguna duda, tampoco lo van a tener desde el punto de vista de seguridad. Entonces, es muy importante en el día de hoy tener en cuenta y no degradar la experiencia de usuario para que pueda, en definitiva, trabajar de una manera ágil, que pueda trabajar de una manera flexible. Entonces, es importante que las herramientas que tengamos en cuenta, que brindemos, sean agnósticas a la ubicación, ¿sí? Los usuarios hoy en día están trabajando desde cualquier lugar, tanto dentro de la compañía como fuera de la compañía, ¿sí? Puede estar on-premise o off-premise, lo que nosotros llamamos, ¿no? Entonces es importante que la experiencia sea exactamente igual en cualquier ubicación. Y eso es algo muy difícil de conseguir, ¿no? Es algo que hay que tener muy en cuenta. Por otro lado, las credenciales, ¿sí? En definitiva, los usuarios suelen tener credenciales distintas para acceder a diferentes aplicaciones. Eso complejiza mucho la vida de los usuarios. En definitiva, hay soluciones para que los usuarios tengan una misma credencial para que puedan acceder a todas las aplicaciones corporativas que necesiten o a todos los datos que necesiten acceder, ¿no? Y en definitiva, lo más importante es brindar, repitiendo un poco que los usuarios no tienen conocimientos técnicos, ¿no? Entonces, brindar un procedimiento sencillo, ¿sí? Un procedimiento sencillo y claro para que puedan acceder a consumir estos recursos de manera remota, ¿no? Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que venimos a proponerle en Fortinet desde principio de año, en las versiones más nuevas de nuestro sistema operativo, versión 7.0, de nuestro firewall, desde nuestro FortiGate, hemos liberado las características y la posibilidad de utilizar políticas de Zero Trust Network Access, ¿sí? Y en definitiva, lo que yo les decía, Zero Trust Network Access es un concepto que lleva los principios de las redes Zero Trust, de las redes sin confianza, directamente al consumo de aplicaciones, ¿sí? Es un modelo que nosotros podemos utilizar para asegurar la mayor seguridad posible para consumir aplicaciones, sin importar su ubicación, ¿no? ¿Y cuáles son los principales pilares?
En principio, verificar de una manera segura, confiable, robusta, la autenticación, la veracidad de quién se conecta a los datos, ¿no? Saber quién y qué se está conectando a los datos. Entonces, hay un modelo de verificación constante a través de los modelos de Zero Trust que es súper interesante para abordar, ¿no? Las redes Zero Trust eliminan completamente la ubicación de los usuarios, las zonas de las redes. No existe más la inside, la outside, la DMZ. Con concepto Zero Trust, toda la red es desconfiable, ¿sí? Tanto la que es fuera de la red como la interna de la red. Y cada vez que un usuario quiere consumir una aplicación, debe necesariamente pasar por un proceso de verificación, ¿sí? Inclusive dentro de la red. ¿Bien? Entonces, una tecnología o una característica súper importante es la diferenciación que tenemos con los modelos de VPN tradicionales. ¿Sí? Cuando un usuario hoy en día fuera de la compañía quiere acceder a una aplicación, tiene que levantar una VPN. ¿Sí? Esa VPN en líneas generales da un servicio, da una confianza y un privilegio quizás excesivo, porque el usuario probablemente quiere acceder a una aplicación y el permiso que va a recibir luego de levantar la VPN no es solamente para acceder a esa aplicación, sino va a ser el que está asociado a su perfil, a su rol dentro de la compañía, que probablemente sea una red entera. Entonces, hay un permiso excesivo brindado por las VPNs. Con los modelos de Zero Trust, las VPNs son, o los túneles seguros, ¿sí? Es una evolución de VPN, los túneles seguros que se levantan con Zero Trust son solamente para cada aplicación, ¿sí? Están apuntados a una aplicación a la vez, ¿sí? Si yo quiero fuera de la compañía acceder a una aplicación, voy a tener un túnel seguro para acceder solamente a esa aplicación. Si quiero levantar otra, voy a tener otro túnel seguro para levantar conectividad contra esa segunda aplicación, ¿sí? De esa manera reducimos la superficie de ataque que puede llegar a haber dentro de la red con tráfico originado en el exterior, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de ZTNA en el contexto digital que nos encontramos hoy en día? En principio estamos hablando de que los usuarios se encuentran dispersos en cualquier ubicación. Tenemos usuarios dentro de la red, ¿sí? On-premise, tenemos usuarios fuera, ¿sí? Trabajando de sus casas, trabajando en un café, trabajando en un aeropuerto, etc. Con ZTNA, con el framework de ZTNA, garantizamos que los usuarios tengan la misma experiencia, ¿sí? Es decir, si un usuario dentro de la red para acceder a un servidor por remote desktop apunta a su IP privada, fuera de la red va a hacer exactamente lo mismo. Va a acceder a la misma aplicación y va a apuntar a la misma IP. ¿Sí? Y va a ser la magia de ZTNA la que se encargue de tomar esa sesión a un servidor privado fuera de la red y tunelizarla hacia un terminador, hacia un access proxy de ZTNA. ¿Sí? Entonces, garantizamos la misma experiencia de usuario tanto dentro como fuera de la red. Por otro lado, las aplicaciones. ¿Sí? Las aplicaciones se encuentran distribuidas en diferentes lugares. En un principio, y históricamente, las aplicaciones estaban instaladas dentro del data center, por lo cual podíamos decir que estaban on-premise. Ahora las aplicaciones tranquilamente pueden estar en nubes públicas, ¿sí? O quizás como servicio en algún lugar. Entonces, a través de las políticas de ZTNA garantizamos que la protección de todas esas aplicaciones se base en una administración unificada. ¿Sí? Diferentes puntos, diferentes políticas, diferentes aplicaciones a proteger se van a administrar desde un mismo lugar. Y como tercer punto, pero no menos importante, es el crecimiento de ataques de ransomware que hemos tenido y que seguimos teniendo y probablemente sea así por mucho tiempo, ¿no? A las redes. Entonces, lo importante es reducir la superficie de ataque, brindar la menor cantidad de exposición de red a los atacantes, ¿no? Entonces, con ZTNA lo logramos. Básicamente, lo que podemos es construir túneles seguros hacia las aplicaciones, ¿sí? De esa manera exponemos lo menor posible los recursos internos, la información confidencial hacia el exterior. ¿Bien? Entonces, ¿cómo funciona esto en líneas generales? ¿Qué proponemos? En principio, desde el punto de vista de seguridad, un usuario lo que va a hacer, esté donde esté, tanto dentro como fuera de la red, es acceder a la aplicación que quiere consumir, ¿sí? Acceder a esa aplicación sin levantar ningún túnel VPN, ninguna conexión VPN previa, ¿sí? Solamente va a acceder a esa aplicación. Lo primero que va a suceder es una autenticación de usuario, ¿sí? Básicamente el usuario va a tener que decir quién es, va a poder introducir sus credenciales, ¿sí? Ya sea integradas con LDAP, Radius, con cualquier solución externa, sus credenciales de dominio. Le podemos exigir que brinde un segundo factor de autenticación, y hasta inclusive podemos trabajar con single sign-on, es decir, si un usuario tiene muchas
acceso a muchas aplicaciones, en lugar de estar logueándose en cada una de forma individual, puede poner sus credenciales una sola vez y el resto del día no volver a loguearse en ninguna otra aplicación, ¿sí? Entonces, de esa manera estamos mejorando bastante la experiencia del usuario al consumir esas aplicaciones de forma remota, ¿no? Como segundo punto, luego de verificar su identidad, vamos a verificar el dispositivo, vamos a ver desde dónde se conecta, y eso es súper importante, porque una cosa es permitir el acceso a mí, por ejemplo, a Sebastián Dotro, mi usuario es válido dentro de Fortinet, pero es importante desde dónde me estoy conectando, ¿sí? Desde una máquina corporativa o desde una máquina personal. Una máquina corporativa probablemente tenga todos los antivirus necesarios y las protecciones instaladas, pero una máquina personal no. Entonces, es importante saber desde dónde se está conectando el usuario, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Instalamos un certificado de máquina que se va a verificar conexión tras conexión a cada aplicación, ¿sí? Y ese certificado de máquina, esa autenticación y esa distribución de certificado es absolutamente transparente para el usuario. Se hace en el onboarding de la tecnología. Y como tercer punto, y súper importante, verificamos la postura del dispositivo. Esto es súper importante porque luego de verificar quién es y con qué dispositivo se está conectando, nos importa muchísimo saber cuál es el contexto de ese usuario y de ese dispositivo, qué aplicaciones tiene instaladas, si tiene el antivirus prendido, si lo tiene apagado, si el antivirus está desactualizado, si las aplicaciones son vulnerables, ¿sí? Si tienen alguna vulnerabilidad crítica que puede resultar en algún problema para la compañía. Entonces, esa verificación se hace constantemente. Entonces, si un usuario levanta un túnel seguro hacia una aplicación y pasa todos los mecanismos de verificación, mientras esa sesión dure, mientras el usuario continúe hablando y transaccionando con esa aplicación, nosotros vamos a estar verificando el contexto. Si el usuario, por ejemplo, desinstala el antivirus mientras está transaccionando con la aplicación, nosotros podemos revocar el permiso dado. Básicamente le cortamos la conexión a la aplicación, ¿sí? Porque ese usuario estaría brindando un riesgo para la compañía. ¿Bien? Entonces, lo importante de esto es que mejoramos muchísimo y facilitamos muchísimo la experiencia de usuario, que es uno de los puntos más importantes hoy en día, ¿no? El usuario básicamente va a tener la misma experiencia para consumir aplicaciones, esté donde esté, ¿sí? Tanto dentro como fuera de la compañía, y básicamente va a tener un túnel negociado automáticamente cada vez que inicia una aplicación, sin necesidad de tener que levantar una aplicación VPN especialmente, ¿no? Entonces, hasta acá era lo que quería comentarles. ¿Instalaron estos túneles de seguridad para algún ente de gobierno? ¿Cuánto demora y para cuántos empleados teletrabajadores públicos, digamos, podría ser? Nosotros tenemos muchísimos clientes en gobierno, muchos clientes, bueno, no sé si dar mucho detalle, pero hay muchos clientes con muchos FortiGate instalados ya en funcionamiento, y básicamente las funcionalidades de ZTNA desde el punto de vista de FortiGate no tienen costo adicional, ¿sí? Es algo, lo que se necesita es actualizar el FortiGate a versión 7.0 y con eso ya es suficiente para hacerlo correr. Ahora, desde el punto de vista de FortiClient, ¿sí? Que es la solución que hay que instalar en el endpoint, sí, hay para clientes que ya tienen FortiClient, también no tiene costo adicional. Para los clientes que no lo tengan, hay que adquirir ese producto, pero a lo que me refiero con la pregunta que me hiciste es, tenemos conocimiento de clientes que ya lo han desplegado, la funcionalidad la hemos liberado a principio de año, pero así como te digo esto, hay muchos clientes que no han comprado nada adicional para hacerlo funcionar, por lo cual inclusive nosotros ni nos hemos enterado que lo han configurado. Así que con respecto a la cantidad de túneles, todo depende del terminador VPN que tengamos, ¿no? Del Access Proxy, del FortiGate. Hay que hacer un dimensionamiento para soportar esa cantidad de VPNs, pero viene solamente por performance, si se quiere, ¿no? Así que es una solución súper interesante para lo que es teletrabajo, y con mucho foco, sin ninguna duda, en seguridad y experiencia de usuario.